El fenómeno de la espriella es lo que vamos a analizar hoy, enfocándonos desde luego en él, su campaña, sus características, las de Colombia, que se conjugan y hacen posible ese espectacular resultado, pero también en las lecciones que tenemos que aprender y en los impactos que podría generar, si como hasta ahora parece, finalmente es el ganador de la segunda vuelta electoral. De lo que está pasando hoy en Perú hablaremos con más sosiego el miércoles recién, porque no solo los datos son muy apretados, incompletos, en muchos casos increíbles, sino que pueden hacerle a Keiko lo que le hicieron ya en la elección anterior al sur con Pedro Castillo, porque eso no lo controla el gobierno peruano, sino ese sector de la izquierda y del senderismo que todavía ya sigue vivo y que es capaz de multiplicar votos o desaparecer otros. Entonces, vamos a las primeras palabras de agradecimiento de Abelardo de la Espriella, que ya comienzan a perfilarlo mejor como va a ser él. Agradecimiento, mi reconocimiento para todos los compatriotas que le pusieron la raya al tigre el domingo pasado. No tengo cómo pagarles ese honor que me han dado para que sea el presidente de Colombia. A los que no votaron y votaron por otras candidaturas, los invito a que le pongan la raya al tigre el 21 de junio. Se trata de defender la democracia, la libertad y la institucionalidad. Yo no soy el candidato perfecto, perfecto solamente es Dios, pero soy el presidente que requiere Colombia para contener la amenaza criminal que implica Petro y su heredero Cepeda y sus aliados del narcoterrorismo. Deben esa oportunidad que los voy a hacer sentir orgullosos de ponerle la raya al tigre el próximo 21 de junio. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Corporación Guayaquil, con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Ahí tuvieron un atisbo de lo que será la presidencia de la Espriella. Ahora, en esta breve reseña de Caracol, ni siquiera llega a eso, es una semblanza, es un repaso a vuelo de pájaro de su vida. Ubíquense ustedes en los detalles más sorprendentes, no necesariamente los más trascendentes, de la biografía de este fenómeno, porque lo es. Y querrán demostrarle lo contrario, porque como abogado litigante lo fue nada menos que de Alex Saab y de David Murcia Guzmán, el fundador del DMG, porque estuvo hasta hace un año en Italia. Y de repente le dijo a su mujer, yo voy para allá, voy a ser presidente de Colombia, voy a salvar a mi país de lo que acaban de escuchar del narcoterrorismo. Y es un rockstar, y es un gran polemista, y es un sobresaliente entrevistado. ¿Cómo conecta ese fenómeno con la realidad colombiana al extremo de ganar la primera vuelta? Cosa que nuestro invitado vio posible antes de que el resultado se diera, Eduardo Reynoso. Por eso, porque él fue parte del equipo de asesores de la campaña de la Espriella y porque es un experto en campañas electorales, con énfasis en su especialidad curiosa, rara, no única, de neuromarketing. Nos dedicaremos a examinar, por todo lo que les dije, el fenómeno de la Espriella en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero lo demás
Tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empezamos analizando el fenómeno de la espiella, porque es de las dos elecciones vecinas la que más nos interesa y más nos va a afectar. No necesita mayor presentación de la que hice Eduardo Reynoso, así que entremos en materia. Gracias por aceptar la invitación y por el tiempo que dedicará a compartir sus vivencias, sus lecciones y sus recomendaciones hasta donde sea posible. ¿Cuáles son los factores que llevan a este resultado que a muchos dejó patidifuso? Bueno, Carlos, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Yo creo que todo parte del entendimiento de qué se trataba esta elección. Esta elección no se trataba de un cambio de gobierno, no era un tema de izquierda o de derecha, realmente. Porque el gobierno no era, y el estilo de gobierno no era el punto más débil de lo que Colombia de alguna forma estaba generando dolores. El punto más débil era el gobernante. Y cuando estamos hablando del gobernante, lo que estamos entonces entendiendo es de que más rechazo, antes que el socialismo, había más rechazo hacia Petro. Por ende, no se estaba buscando un cambio de sistema per se, porque el colombiano no es no es gente socialista, es gente que votó por Petro escapando de la derecha que quizás no curó sus heridas a tiempo. Hoy lo que va a ocurrir es que van a escapar de la izquierda y del socialismo para que alguien nuevamente de derecha trate de venderles esta esperanza de unos días mejores. Ese fue un factor. Ubicaron ese factor. Había más irritación con el gobernante, su estilo, que con el sistema, la izquierda. ¿Qué más? Eso llevaba a un interés profundo en que el gobernante tenga ciertas características. Esas características son las que sociológicamente no mucha gente las ha estudiado. El tema es que estamos pasando en una tendencia global de militantes a referentes. Si usted analiza Donald Trump, Milei, el mismo presidente Noboa, Bukele, y quizás alguien más se me está escapando dentro de todas estas, y el mismo Abelardo de la Espriella, son referentes, no son militantes, no son típicos políticos que hacen lo de siempre, no son personas que hablan demasiado, son personas que accionan. Katz, son también gente, en Chile. Bueno, probablemente, aunque más es del otro. Él es menos rockstar. Más el que se quedó. ¿Cómo exactamente, se llama? Ya, exactamente. Okay. Entonces, no hablan, actúan, no analizan tanto, se enfocan en resolver. Son gente que no son seguidores, buscan abrir caminos totalmente diferentes. Entonces, bajo ese sentido, ellos no están mirando si es izquierda o derecha, están mirando para adelante. Y eso es lo que justamente de alguna manera le gusta a la gente. Y hay algo que está detrás de todo esto. Casi todos, con excepción de Milei, son empresarios, son ricos y eso significa que saben administrar bien. Vamos avanzando en esa misma línea. Porque antes de compartir a una ilustre representante de la clase política colombiana de la derecha, que de paso aspiraba a estar donde está de la Espriella y que fue descartada de su opción presidencial por poner a Paloma Valencia, quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, en Extreme, que es canal 15 o 709, de Vito TVO, en DirecTV, que es el canal 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras, cerca de 25.000 hogares se conectan los domingos
En macro digital en Estados Unidos son 20.000 más aproximadamente. Y eso se une en radios, un poco menos de lo usual, domingos 6.000. Radio Centro en audio y en imagen por sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo. La Bonita del centro del país, 101.7, que no, ese es Sucesos. También 83.9 FM en Riobamba. 89.3, gracias. En Riobamba. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y ahora sí, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. ¿A quién me refería? Es a María Fernanda Cabal, que descartó Uribe, con quien tuvo ella roces y encuentros, tras conseguir que a su juicio deba ser la escogida. Y cuando vino acá a principios de año, sostuvimos este diálogo en donde noten ustedes cómo, y no por conveniencia electoral, subestimaba de la Espriella. La culpa de la división no es de uno. La culpa de la división es que en Colombia no existe una verdadera derecha, una nueva derecha. Va a llenar usted un vacío. Claro que voy a llenar No hay un vacío. movimiento de esas características. No lo hay. No lo Centro representa de la Democrático no es Espriella, derecha. que es ese espíritu que usted encarna. Acaba de llegar con el aval de un partido que además en sana crítica, Salvación Nacional, que es derecha, a mi juicio le ha faltado convertirse en lo atractivo como es Vox, como es La Libertad Avanza. Doctora Cabal, pero es que usted quiere el fenómeno perfecto en este momento en Colombia, es imposible. Y si usted sigue exigiendo lo ideal versus la opción que hay, que es lo posible, van a terminar perdiendo otra vez. Es decir, la posibilidad, mencionaron algunos, de que Cepeda gane en primera vuelta. No. Okay, o de que pase un contendor o una contendora debilitado. No va a estar debilitado, pero lo que no me gusta es que siempre para ganar me tengo que casar con el diablo. Si uno de los dos finalistas es Paloma o de la Espriella. Cualquiera de los dos le gana a Cepeda, salvo que haya fraude. ¿Cuál de los dos prefiere como finalista, de la Espriella o Paloma Valencia? Hizo que ambos le ganan. Mira, ambos ganan y cualquiera que no sea Cepeda. Como ven, yo ya lo daba con opción, aunque iba tercero en ese momento a de la Espriella. No me imaginaba en ese rato que llegaría, no a la segunda vuelta, a ganar la primera. Pero Eduardo, ahí hay tres conceptos que quiero explorar conectándolo con el entendimiento que tratamos de hacer este fenómeno. Ella dice, acaba de llegar. ¿Cuánto sirvió o perjudicó eso? Y eso es lo típico, él es un outsider. Es un outsider, sí, acababa de llegar. La gente se pregunta por qué si un tipo que vivía hace un año en Florencia acaba de llegar y logra tener 10,5 millones de votos. Es porque él entendió dos cosas. Primero es el tema de la identidad, de marca personal, y la segunda, que es esta mecánica donde las personas no se están dejando llevar por los partidos políticos, por la maquinaria política, por las alianzas políticas, sino que se está dejando llevar por lo más ciudadano. Y él entendió cuál es la mecánica de la fe. Cosa que no entiende María Fernanda Cabal. Ella dijo, debe convertirse en lo atractivo. Si alguien lo hizo fue de la Espriella. Pero ¿por qué la clase política colombiana no pudo hacer ese switch? Ella y Paloma, ¿por qué? Bueno, porque ellos olvidaron un principio que yo se lo aprendí a Jaime Nebot. Cuando asesoré y trabajé un tiempo con Jaime Nebot, él me decía en tema de elecciones, mijito, primer paso cuando usted quiera ganar unas elecciones, decía, primero mantenga lo que se tiene, mejore lo que se pueda y luego péguese la aventura de ir por más. Y ese es el orden natural de las cosas. Uno puede llegar a tratar de aspirar a más, pero nunca puedes perder la base. Y yo creo que Paloma Valencia perdió su base, perdió su esencia, tomaron decisiones que estratégicamente lo alejaron de su propia audiencia para tratar de consolidarse en una audiencia que no era de ellos y que nunca logró
ninguno de los dos objetivos y por eso terminó con un 6%. Cuando se desinfló, ella tenía en algún momento, llegó a tener 21%. Lo que se llama se desposicionó. Lo último, me tengo que casar con el diablo. Ella dijo, María Fernanda Cabal, que ya renunció a eso. A De la Espiella, yo no pronuncio todavía bien el nombre como se debe, no le importaba tenerse que casar con quien sea con tal de ganar. Lamentablemente eso es lo que se entendió de la perspectiva de cómo vio estas elecciones o cómo las leía el presidente Uribe, al cual le tengo muchísimo respeto y admiración. No es así, porque al final justamente lo que no le funcionó es haber escogido un candidato a vicepresidente que era exactamente en creencias, en valores, en estilo, todo lo contrario a la candidata a presidente. Eso no es sumar, eso es generar confusión dentro de su propio electorado. Uribe creyó que así apelaba a la nueva generación, a la cultura woke, a las distintas preferencias sexuales, a las nuevas formas de familia y no encajó eso en la fórmula con Paloma. Se equivocó al querer incorporar un electorado que nunca iba a captar. Indudablemente sí, pero eso parte del clivaje o de la óptica en cómo veían el territorio de las elecciones. Ellos lo veían entre izquierda y derecha. Y eso no era así. Era básicamente quien tenía una marca política personal fuerte. Y eso lo construyó Abelardo de la Espriella y no Paloma Valencia. Durante 20 años, no durante la campaña. ¿Cómo hizo la campaña para ser un desarrollo, un crecimiento de esa marca política? Y a cuenta de que ahora lo que quiere no es ganar un caso judicial, sino ser presidente, meterle una fórmula equivocada. ¿Cómo entendieron eso? Bueno, primero, todo lo que se hizo tenía un significado, un simbólico. No era un tema simplemente estético. Todo iba alrededor de vender una identidad que era el arquetipo, el héroe. Necesitaba Colombia un salvador. Él interpretaba el rol del Salvador. Aquí el problema estaba en que justamente Paloma Valencia también trató de luchar en ese mismo terreno, pero lo desarrolló mucho mejor Abelardo. No le queda la personalidad de ella. Así a De la Espiella le queda. A él Además, sus antecedentes iban en esa línea. Solo que él era el héroe para su cliente, ahora quiere ser el héroe para su país. Por eso es que justo le menciono de que escogieron muy mal el territorio. Entonces, Abelardo construyó en base a eso. Empezamos a captar símbolos. La camiseta, señal de la Selección Colombia, señal de unidad. Ya no se lo llamaba Abelardo, había personas que ni siquiera podían pronunciar su apellido, se le llamaba el tigre, se le puso una imagen visual de tigre, saludaba como si fueran las Fuerzas Armadas, se puso un eslogan, firmes por la patria, para entender de que él iba a tener justamente un tema de mano dura con respecto a todos los temas de seguridad, porque la inseguridad es el primer y más grande problema que tiene Colombia también. Entonces se empezó a construir todo esto. Tiene una esposa simpaticísima, se integró una campaña digital bastante fuerte, pero todo desde los ciudadanos, no desde los militantes. Entonces esto se generó un tema totalmente orgánico y ahí es donde empieza a reaccionar la campaña de la competencia y empiezan a querer parar, porque siempre en la captación de símbolos es donde tú empiezas a mostrar que estás en la ruta o el camino correcto para ganar una elección. Y cuando ya tienes la camiseta de la Selección Colombia, llamaron y dijeron, no, al CNE prohíbeles usar la camiseta. Y se terminó como una señal de protesta el usar la camiseta todos los días. Y de aquí hasta el fin de las elecciones, los colombianos que están a favor de esta postura van a usar la camiseta de la Selección Colombia, que coincide en un mundial de fútbol. Es decir, para colmo, viene un mundial en donde tú te pones la camiseta, pero la gente va a estar pensando de que se le está poniendo por Abelardo de la Espriella también. Por eso le digo que esta elección va a tener entre 10 y 13 puntos de diferencia. ¿Qué clase de electorado es el colombiano que es susceptible a símbolos? ¿Son todos susceptibles a símbolos? También se puso la camiseta Petro, solo que se hace loco y se ha olvidado, pero vamos más allá. Uno de los slogans o de las características de la marca de la Espiella es hablar de la patria milagro. Ergo, él va a ser un milagro con la patria. Y la gente vota por eso. ¿Qué es eso?
Responderá Eduardo Reynoso al volver. La irrupción del fenómeno de la Espriella pasó de cuarto a primero en preferencia electoral porque interpretó con audacia el miedo, los sueños y la indignación a la vez de un país despreciado a diario por Petro y amenazado aún más por Cepeda. Sintonizó eso con genialidad y valentía a Abelardo. Si controla el triunfalismo, llega. Si educa su ego, podrá cumplir. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Guayaquil entra en una nueva etapa de su desarrollo con Corporación Guayaquil. Aquí nace la nueva ciudad, donde la inversión inteligente toma posición primero. Alto flujo, crecimiento acelerado, escala comercial en expansión, centros integrales y alta plusvalía. Las oportunidades no esperan. Ven y asegura hoy tu posición. 096-428-8888. Corporación Guayaquil. Con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Vera a su manera, crítico e independiente. Voy a retomar el análisis del fenómeno de la Espriella, por donde lo dejé, La Patria Milagro, pero previamente permítanme recordarles que el programa tiene reprisa el día siguiente por OnePlus en Canal 14, el número es igual en todas esas 4 cableras que aparecen allí, solo en Zapping es 121. El canal digital de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM para Carchi e Imbabura, igual al día siguiente, pero 6:30 de la mañana. Y en Loja salimos por Ecotel TV, medios convencionales y plataformas digitales. La Patria Milagro, ¿qué quiere decir y cómo compra la gente esa promesa? Justamente en este clivaje. ¿Qué es un clivaje? Clivaje es una tensión, porque al final en una segunda vuelta tú terminas peleando una idea versus otra, izquierda versus derecha, ricos versus pobres, conservadores versus liberales, siempre hay una tensión. Esta tensión, y justamente qué bien que usted toque esta frase, porque engloba cuál fue la óptica con la que se vio la elección y la campaña como tal. ¿Por qué? Porque él pudo haber dicho progreso versus miseria. Dijo patria milagro versus patria miseria. ¿Cuál es la diferencia entonces, y ahí viene la reflexión, entre milagro y progreso? Porque el milagro es la suma justamente del progreso más la fe en Dios y la recomposición de los valores, que es muy importante en Colombia. Entonces hace una oferta mucho más completa y entiende que la gente en Colombia quiere 2 cosas. Cuando usted hace estudios, que lo hemos hecho, le preguntamos, ¿usted qué quiere? No, yo quiero estar bien. ¿Qué es estar bien? No, yo quiero paz. Y cuando empiezas a sacarle las capas a la cebolla, paz significa solo 2 cosas. La primera es quiero tener control sobre mi vida. Ahí entra el tema ya específico de la seguridad, que no me pase nada, tener dinero en el bolsillo y algunas cosas más. Y lo segundo es que el gobierno no interfiera en lo que no quiero que se meta y que me ayude en lo que yo le pida que se pueda. La gente hace esa disección, ese proceso mentalmente de razonamiento, de desagregamiento, de qué quiere decir
¿Patria milagro o está? Todo es emocional, Carlos, y el símbolo tiene que ser intencional. ¿Qué quiero decir ¿La con gente esto? acepta votar por un milagro sabiendo que solo Dios los hace? Claro que sí, porque el voto es emocional y una de las cosas Wow. que ¿Y siempre... no es demagógico proponer milagros? Demagógico me parece a mí que el socialismo siempre te quiera quitar la esperanza para que termines votando por ellos y termines votando por miedo. Lo que es coherente con la imagen que antes había, o la marca, como le llama Eduardo, proyectado de la Espriella. Éxito económico, desde luego, disciplina, liderazgo, patriotismo y defensa de valores conservadores. Así es. Pero él es ultraconservador. Él combina nacionalismo, seguridad, principios religiosos y reducción del tamaño del Estado para entrar en la parte pública. ¿Cómo explotaron esos atributos? Bueno, es que lo interesante es la mezcla. Nuevamente, son propuestas conservadoras, pero con un estilo fresco. ¿Es conservador el electorado de Colombia? No es conservador el electorado de Colombia. En Colombia pasa lo mismo en Ecuador. Por eso yo recalco que la visión de analizar las elecciones desde socialismo o derecha no está correcto. Yo he hecho encuestas en Colombia y yo le pregunto a los de derecha, ¿usted está de acuerdo con la intervención militar? Dicen, no, muchos. Y algunos inclusive dicen, estoy de acuerdo con los diálogos de paz, que es más bien un tema más socialista. Y cuando voy y le pregunto a los socialistas, supuestamente, ¿cómo creen? Me dicen también muchas cosas a lo contrario. Las creencias lamentablemente se están volviendo líquidas. Por ende, no podemos hablar de puros pragmatismos, porque la gente tiene diferentes sensaciones y emociones hacia ciertas posturas y nadie es o de la izquierda totalmente o la derecha totalmente. Pero ¿qué sí es lo que quieren? Quieren estar bien económicamente, quieren tener seguridad y quieren que moralmente el país que está en decadencia, porque justamente ese es el motivador de por qué tienen tantos males sociales, de alguna forma algo los recomponga y ven a Dios o la fe o los valores morales como una boya de salvación. Ni es conservador tampoco, es conservadora, o son conservadores la mayoría de jóvenes de Colombia, que son casi 60% del electorado, ¿correcto? Mucha gente es creyente, más diría es creyente, pero nuevamente. ¿Es creyente siendo simpatizante de la izquierda? Sí. Ok. Quizá por eso Eduardo Reynoso verá por qué, si es que hubo una motivación en eso. De la Espriella le concede su última entrevista a este chico, que es un influencer notable y no es ningún chico, es un joven muy inteligente, con la nueva forma de periodismo que está impactando el mundo y en Colombia arrastrando más televidentes, seguidores y oyentes que los convencionales. Huescol empieza diciéndole, yo me voy en una semana. Yo me voy una semana a cada uno de los departamentos y con lista en mano le digo, General West, general del ejército, ¿cuáles son los bandidos aquí de Antioquia? No, presidente, Gallo Tuerto, Silla Vieja. Bueno, General West, ¿qué necesita para entregarme esos bandidos en 30 días? No, presidente, necesito 500 hombres, denle 600 hombres. Necesito 2 helicópteros, denle 4. Necesito un avión, denle 3 aviones. General, en 30 días me entrega esos bandidos, sino el que se baja usted. Sí. Vaya y búsqueme esos bandidos. Te lo entrega, ¿o no? Y con la lista en mano le digo, a ver, ¿cuál es? Bueno, me gusta. Ay, hermano, eso se llama gerencia. Sí. Se llama gerencia. Esto es lo que necesita gerencia, papá. No habladera de paja y discursos y de entrevistas todo el día. Y foros y vainas. ¿Y qué locura es esa? Y reunión de la reunión de la... No. Lista en mano. ¿Qué más necesita Antioquia en obras de infraestructura? ¿Qué más necesita Antioquia en vías terciarias? ¿Cuál es el problema de la salud, ministro? Venga, 30 días para resolver esta vaina, dígame cómo lo resolvemos. Si no, gracias por su servicio, arranque. Y los embajadores iguales. Yo no voy a tener de embajadores unos viejos barrigones que se van a jubilar allá. Voy a tener vendedores. El que no me venda petróleo, el que no me venda gas, el que no me venda cacao, coco, el que no me venda esmeraldas, se va y al final del mes le hago una revisión. ¿Cuánto vendiste este mes? No, hermano, gracias. Hasta aquí llegaste. De la Espriella le comunica un mensaje convencional a un joven no convencional. ¿Ese tipo de alocución impacta?
Totalmente, porque habla el lenguaje de la gente y yo siempre digo, práctico se lo ve, si ¿no? tú un discurso y tú un mensaje se lo haces entender a alguien de 8 años como de 80, entonces estás hablando en el lenguaje correcto. Él está conversando como con su hijo, diciéndole, mira, cuando salgas a la calle tal cosa, tal otra. Así es. Y su personalidad es así, no es un tipo impostado, es así de locuaz, de recursivo, de divertido. Esa es su naturaleza. Indudablemente, ¿qué es lo que debe de hacer una campaña? Es dotarlo de las ideas que de alguna forma pueden dar soluciones a los dolores sociales cuando él pueda ser gobernante y que ofrezca, eso sí, aquellas cosas que puede realmente cumplir. Ahora veamos otra parte de esa fascinante entrevista que desde luego en el estricto sentido de la palabra no fue. Fue un testimonio. Huescol preguntó muy poco, pero lo poco que preguntó este chico fue denso en su estilo. Su contenido no es para perderse por si acaso. Él fue con una consigna de 4 o 5 cosas tengo que decir y el resto dejarlo que hable. Pero cuando hizo eso, De la Espiella mostró su otro carácter, su otra visión, la de estadista. Vean este fragmento. Yo tengo que ser el presidente de todos los colombianos, incluyendo aquellos que no votaron por mí. Yo no tengo problema que la gente vote por Cepeda, yo soy un demócrata, que todo el mundo vote por el que le dé la gana. Pero me tengo que traer a la gente de Cepeda después de elecciones a la manada, porque un líder tiene que cohesionar a la sociedad. ¿Y cómo me los voy a traer? No me los voy a traer con discurso ni con carreta. Me los voy a traer resolviéndole los problemas que ni Petro ni nadie les ha resuelto. Porque aquí hay una deuda social muy jodida. Va a volver la esperanza, la seguridad y la tranquilidad. Como que me llamo Abelardo de la Espriella y como que soy el tigre que ruge y que muerde. Ven en un fragmento tan corto, una visión tan profunda. Él también tiene que ser presidente de los que voten por Cepeda. Y se los dice desde ya, es decir, no hay problema si no votan por mí, con lo cual los está atrayendo especialmente a los indecisos. Pero habla de atraerlos a la manada y nadie se siente ofendido. ¿Ya? Ese es un término propio para animales. Ni carreta, un término muy popular colombiano. La situación muy jodida. Y nadie lo toma como insulto. Y luego remata con el tigre y la raya. ¿Esto se programa? El candidato a presidente, Abelardo de la Espriella, era un litigante. Él sabe cómo argumentar. Él sabe qué ángulo tomar. Indudablemente también entiende qué es lo que necesita Colombia y su estilo es totalmente locuaz. Eso ha causado un revuelo impresionante. Sobre todo es auténtico, su forma de hablar. Es porque a veces, auténtico. producto de su locuacidad, su rapidez mental, su genialidad, su improvisación, dice cosas que electoralmente podrían considerarse un error y terminan siendo un mérito. ¿Cómo entenderlo? Es totalmente transparente. Yo creo que en el modelo de confianza, acuérdese, Carlos, se compone de 4 pilares. Lo primero es que tienes que ser percibido como una buena persona. Segundo, tienes que ser un líder inspiracional. Tercero, que tengo que verte en ti una capacidad de cambio. ¿Qué significa? Que tengas capacidad para cambiar mi vida de una manera positiva, porque el que está mal quiere estar bien y el que quiere estar bien quiere estar mejor. Y lo último, lo cuarto, ser una autoridad moral, es decir, ver coherencia, rectitud e intención en lo que tú estás haciendo. Y la espontaneidad y el abrir el corazón siempre son muestras como para poder creer que una persona está siendo totalmente transparente y eso es lo que él de alguna forma transmite con su comunicación. De hecho, hace eso en una famosa respuesta que le da a una periodista de Caracol en un diálogo, en un semicírculo que tienen ahí en la redacción, todos en sillas altas como estas, y ella alude a un tema que piensa que es insultante, que es crítico o que es una ofensa, que no debería traerlo a colación y se lo recuerda varias veces, pero no se descompone, responde un ataque con un contraataque y luego aclara el incidente. ¿Qué hubiese pasado si debate con Cepeda? ¿Y qué pasará si hay debate con Cepeda? Lo responderá Eduardo Reynoso al volver.
La irrupción del fenómeno de la espriella pasó de cuarto a primero en preferencia electoral porque interpretó con audacia el miedo, los sueños y la indignación a la vez de un país despreciado a diario por Petro y amenazado aún más por Cepeda. Sintonizó eso con genialidad y valentía a Abelardo. Si controla el triunfalismo, llega. Si educa su ego, podrá cumplir. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. ¿Cuál es el GLP-1 que más te gusta utilizar Ay, me encantan estas preguntas. a la insulina? Uso varios, pero el que se me viene a la mente primerito es el Trulicity. Me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque he visto bastantes resultados a nivel de exámenes luego de 3 meses de uso. En el paciente se revierte totalmente el tema de la resistencia a la insulina y ayuda muchísimo a pacientes con diabetes tipo 2. Y aparte, perder peso. La primera semana, que es donde el paciente pierde líquido, se siente súper bien, pierde como 6 libras, máximo 8, pero luego semanalmente lo ideal son 3 libras, que tenemos que estar pendientes que el paciente vaya perdiendo. Igual hay diferentes dosis, hay que hacer la escalera de dosis de ley. Yo a veces aquí lo combino con pastillas para acelerar el tema metabólico y funciona muy bien. No hay evidencia médica que me corrobore que el uso del vía oral y inyectable funcione, pero a nivel de práctica es excelente. The Healthy Way. El camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente. ¿Macro digital me toca? Sí. Lo dije también al principio, creo. Correcto. Entonces ahora me toca el detalle. Y el detalle es que 20.000 hogares ecuatorianos, 25.000 más el domingo. Estados Unidos nos ven por Macro Digital, también en España por Hispasat. En 5 países de América Latina, 148 cableras, pero sobre todo 23 provincias del Ecuador. Siempre recuerdo Galápagos. Quedó planteada la pregunta, ¿debe acudir al debate que Cepeda sí ha propuesto en esta segunda vuelta de la espriella? Yo, Carlos, le voy a dar una respuesta socialmente no aceptada. Hay 6 recomendaciones concretas que yo tengo sobre qué es lo que debe de pasar en esta segunda vuelta, qué es lo que se debe y no se debe hacer. Una de ellas es no asistir a ningún debate, porque hoy la discusión no está entre quién será el presidente, si es Cepeda o Abelardo de la Espriella. La diferencia es grande, la diferencia se va a aumentar y todo está en torno a hablar de Abelardo de la Espriella. El discutir ideas con alguien con el que no se puede discutir ideas es simplemente retroceder en el territorio, a un territorio que ya está captado. Tanto así que el mismo Petro ya está hablando de perder las elecciones y que si pierde va a salir a las calles. Entonces, ¿por qué voy a mirar atrás cuando estoy yendo a 200 kilómetros por hora viendo adelante? Ciertamente, ha dicho que si quieren echarme, que me echen, pero yo iré donde mi pueblo, las calles, y cambió lo de la constituyente que siempre impulsaba, que ya no quiere, más otras cosas. ¿Qué pasará luego? Lo anticipó una encuesta de Atlas Intel que publicó Semana, junio 1 y 2, es recién la medición. Pero antes, ¿qué debe hacer de la espriella para tener el margen suficiente que necesita y ganar con holgura la segunda vuelta? Según Andrea Bernal y Stephanie Macías también,
captar el centro. Veamos primero a Estefanía. Si tú lo que quieres es tender puente y guiñarle el ojo al centro, el centro estamos hablando de un Fajardo que tiene 1 millón de votos, una Paloma que tiene 1.6. Las cifras son que en el 2022 el 60% de los votantes de Fajardo se fueron por Petro. Entonces, si ya conoces esa cifra, no te estoy diciendo que te cambies y seas otra persona, pero por lo menos genera dentro de lo que puedas un puente suficientemente cómodo para que los del centro puedan transitar hacia ti. Parecido piensa Andrea Bernal, la más prestigiosa periodista internacional del Ecuador que trabaja en Colombia. ¿Dónde se van a ir esos casi 2.600.000, un poco más, diría que 3 millones de votos del centro? Ahora, ¿quién los necesita más? Podría ser la pregunta. Los analistas hoy en Colombia decían que Abelardo estaría muy sobrado, como dicen en Colombia, y que tal vez no necesitaría esos votos. Yo creo que no les haría al centro moderado o al centro de cantar por Abelardo, y creo que ese es el debate que se hacía desde antes cuando decían no, es que hay que votar por Paloma Valencia porque ella sí puede rascar de la derecha y gana en esa segunda vuelta. En cambio Abelardo ya no tiene de dónde más agarrarse o rascar. Entonces yo sigo creyendo que los votos del centro o esos 2 y pico no se van a ir donde Abelardo. Los votos que necesita el Espiella entonces para esa diferencia de 3 puntos casi, crecerla a la holgada que usted previó que puede ser de 10 o 12, ¿están en parte en el centro y eso implica moderar su propuesta? No. El éxito que él ha tenido es justamente ser claro con sus ideas, y sus ideas hasta cierto punto son radicales. ¿Okay? Yo no haría lo que están mencionando en este análisis, que lo respeto mucho, pero es justamente lo que hizo licuar el electorado de Paloma Valencia, y lo he podido demostrar y lo he dicho desde mucho antes de que se vean estos resultados. Hay 3 factores, y ese es el problema cuando se analizan las campañas electorales solo desde lo político y lo ideológico. ¿Ya? Aquí hay 3 factores más importantes que hay que analizar. ¿Por qué no necesitas tratar de cambiar lo que vayas a decir? Porque lo que debe de ocurrir es ser totalmente inspirador en la tarima, pero ya ser moderado como si fueras un gobernante en las entrevistas. Algunos rasgos hemos visto ya. Sí. Segunda cosa es que es el tono y manera. Segunda cosa importante es que las variables sociales van a cambiar. El voto no es obligatorio, Carlos, en Colombia. Como no es obligatorio, esto de alguna forma afecta a salir a votar o no salir a votar. ¿Qué es lo que está pasando? Que la esperanza, el positivismo y el resultado se están viendo en el cesto de Abelardo de las Priella, no el lado de Cepeda. Por ende, habrá muchas personas que quizás votaron por Cepeda que no van a salir a votar por él porque creen que las elecciones están perdidas, y al contrario, muchas personas que quizás no fueron a votar por Abelardo de las Priella van a salir a votar ahora. Ese es el factor social. El factor económico: empresarios, financistas, analistas y hasta periodistas. En una segunda vuelta, donde ves más ganador a Abelardo de las Priella, se vuelven o más prudentes en el tono y manera para defender a Cepeda, que ya no lo van a defender como lo defendían antes, o se vuelven contrarios de Cepeda. Entonces va a tener menos embajadores de su propuesta como tal. Es importante, va a tener menos dinero. Abelardo de las Priella o tiene más, o va a tener más dinero, o por lo menos va a tener menos dinero en contra. Pero de las Priella, ¿qué digo? Abelardo, bueno, peor. Iván Cepeda, perdón, tiene el aparato del Estado. Tiene a Petro, que ya ha dicho, yo me voy a poner al frente. ¿Cómo afecta eso el resultado? Bueno, o la previsión de Eduardo Reynoso, lo veremos al volver. Igual, esta encuesta de Atlas de Intel, hecha junio 1 o 2, se los digo con esa reserva, con las proyecciones del tema. Pero previamente, ¿qué le responde de la Espiella a un joven
cuando le dice cuáles son las garantías para mí que no pienso como usted, cuando volvamos. La irrupción del fenómeno de la espliella pasó de cuarto a primero en preferencia electoral porque interpretó con audacia el miedo, los sueños y la indignación a la vez de un país despreciado a diario por Petro y amenazado aún más por Cepeda. Sintonizó eso con genialidad y valentía a Abelardo. Si controla el triunfalismo, llega. Si educa su ego, podrá cumplir. Guayaquil entra en una nueva etapa de su desarrollo con Corporación Guayaquil. Aquí nace la nueva ciudad, donde la inversión inteligente toma posición primero. Alto flujo, crecimiento acelerado, escala comercial en expansión, centros integrales y alta plusvalía. Las oportunidades no esperan. Ven y asegura hoy tu posición. 096-428-8888. Corporación Guayaquil. Con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de su emisión oficial, lo hace a las 21 horas. Y lo seguimos grabando en los estudios de podcast de Radio Centro 101.3 FM. A propósito de Radio Centro, el miércoles, solo miércoles, durante el Mundial, Benedetti Vera, cada uno a su manera, edición especial de Punto de Orden, 8 a 10 de la mañana. No se lo pierdan, arrancamos junio 10. Ahora, un joven le pregunta esto en un foro de la Espriella sobre garantías. Muchas gracias. ¿Qué garantías habría en su eventual gobierno para que los jóvenes puedan participar con garantías en política? ¿Qué garantías van a haber en mi gobierno para los jóvenes? Todas las garantías. Es que los jóvenes son beligerantes. Yo también pasé por ahí. Yo era escéptico, rebelde, no creía en nada, creía que tenía la verdad revelada y los años me enseñaron otra cosa, pero eso es lo que les corresponde a ustedes en ese momento, en este momento que están viviendo, y es válido. Como te digo, yo soy fruto de lo que visioné cuando tenía la edad de ustedes. Si alguien cree en la visión de los jóvenes, soy yo, y van a tener todas las garantías. Tranquilo, que conmigo no va a haber ningún problema con los jóvenes. Yo interpreto, es decir, los voy a respetar, los voy a escuchar, pero no les voy a hacer caso. Yo aprendí de eso para llegar a ser lo que soy hoy. Diferente. ¿En qué sentido? ¿No está ya abdicando indirectamente algunas de sus propuestas más valiosas como las de seguridad? Por supuesto que sí. Lo que hace en este fragmento es empatizar con un electorado que demográficamente es importante, que es el electorado joven. ¿Empatizar es qué? Empatizar es conectar emocionalmente. Pero no coincidir. Sí, el tipo es accesible, sí, el tipo es simpático, el tipo será respetuoso, pero el tipo no nos dará caso. Yo creo que todo lo contrario. Al joven lo que le importa no es que le hagas caso, es que lo respetes. Wow. Porque el joven lo que busca en ese momento es ser una voz escuchada. No necesariamente son los dueños de la verdad y lo saben. ¿Y esa presentación cumple esa finalidad? Por supuesto que sí. Yo creo que... ¿Él tiene control emocional? Totalmente. ¿Y cuando se descontrola es porque lo programa? Yo creo que cuando se descontrola es porque sabe que tiene que contraatacar. Destruir lo que de alguna manera está generándole un embate hacia él, lo cual fija el territorio en la otra persona y no en uno. Estamos frente a un tipo genial, genial. Que él mismo reconoce, no soy perfecto. Dice, no soy, es decir, él mismo les advierte, soy genial, pero no soy infalible. Qué declaración tan honesta y qué advertencia tan oportuna. Les dije,
voy a fallar. No les dije que nunca voy a fallar, pero lo principal no lo voy a descuidar. Nadie busca a alguien perfecto, se busca a alguien de bien. Ok, ¿por qué le hemos parado tan poca bola? Le han parado a sus propuestas y mucho más a sus características. Porque la gente hace rato se deja llevar no por las instituciones o los partidos, sino por las personas o personajes. Y si estas personas tienen causas y estas causas son inspiradoras, entonces las propuestas pasan a un tercer o cuarto plano. En realidad, Carlos, no se gana por propuestas, se gana por lo que simboliza. ¿Sabe por qué? Porque a la larga la gente lo que ve es quién tiene más jerarquía, más superioridad, más fuerza, más poder. ¿Por qué? Porque el cerebro está automatizado para ser sobre todas las cosas sobreviviente. Y aquí voy a la propuesta que más nos interesa acá y nos preocupa también, y atrae ya, que tiene que ver con seguridad. Él dijo que a los bandidos los va a acabar, que él va a recuperar soberanía en el sur, que los va a meter a la cárcel, en fin, aquí no hay tregua. ¿Cuál va a ser la consecuencia para Ecuador? Que Colombia hará cada vez más de martillo y nos tocará a nosotros hacer cada vez más de yunque, y ya está previsto que no tenemos ni los recursos, ni la cantidad de elementos, ni la tecnología, ni la suficiente cooperación de los Estados Unidos para aguantar. Entonces el tipo nos dice, yo voy a dar la guerra acá, se las mando para allá agárrense. Me sonó eso a tuerca y tornillo, más o menos. Más o menos, más o menos. A ver, yo lo que creo es que el mayor beneficiado de todo esto va a ser Ecuador. ¿Por qué? Porque primero va a ser un gobierno que ya tiene, no es que va a tener, ya tiene un buen diálogo con nuestro presidente. ¿Por qué tienen buen diálogo? Porque de alguna forma tienen las mismas afinidades en torno a saber que la prioridad es la seguridad de lado y lado. Por ende, lo que va a terminar ocurriendo es que va a haber más presencia militar en las fronteras. Segundo. Y más empujón para nosotros. Por supuesto, va a tener más mano dura también, que es lo que realmente se estaba reclamando del gobierno, no a los colombianos. Y más escaparán para acá. Al gobierno, exacto. No los va a coger presos, o los va a matar o los va a empujar. Tercero, ya lo dijo, va a haber 0 negociaciones con los bandidos y ya hizo un listado sobre los 10 capos que ya va a determinar como objetivos militares. Eso es importante para nosotros. Y allá Ecuador, sálvese quien pueda. Esto querían ustedes, yo lo voy a hacer. Su territorio, controlenlo ustedes, no lo controlo yo. Exactamente. No tenemos la capacidad para eso. El trabajo no es qué es lo que nos falta a nosotros, es que hay que trabajar en conjunto, lo ha dicho el ministro de Defensa. Los problemas transnacionales hay que darle soluciones transnacionales, y si bien las Fuerzas Armadas de país y país siempre están queriendo trabajar en torno a ello, es la decisión política la que tiene que impulsar a que eso ocurra. La decisión de este lado en este gobierno existe. El problema era la decisión del otro gobierno, que gracias a Dios va a cambiar. Esa será la gran novedad y la gran posibilidad. Hay que trabajar en concretarla. Cuando volvamos, lo que les he referido tanto, lo que dice Atlas de Intel versus o igual, ya veremos cómo lo piensa Eduardo Reynoso. La irrupción del fenómeno de la espriella pasó de cuarto a primero en preferencia electoral porque interpretó con audacia el miedo, los sueños y la indignación a la vez de un país despreciado a diario por Petro y amenazado aún más por Cepeda. Sintonizó eso con genialidad y valentía a Abelardo. Si controla el triunfalismo, llega. Si educa su ego, podrá cumplir. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. ¿Cuál es el GLP-1 que más te gusta utilizar Ay, me encantan estas preguntas. a la insulina? Uso varios, pero el que se me viene a la mente primerito es el Trulicity.
me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque he visto bastantes resultados a nivel de exámenes luego de 3 meses de uso. En el paciente se revierte totalmente el tema de la resistencia a la insulina y ayuda muchísimo a pacientes con diabetes tipo 2. Y aparte, perder peso. La primera semana, que es donde el paciente pierde líquido, se siente súper bien, pierde como 6 libras, máximo 8, pero luego semanalmente lo ideal son 3 libras, que tenemos que estar pendientes que el paciente vaya perdiendo. Igual hay diferentes dosis, hay que hacer la escalera de dosis de ley. Yo a veces aquí lo combino con pastillas para acelerar el tema metabólico y funciona muy bien. No hay evidencia médica que me corrobore que el uso del vía oral y inyectable funcione, pero a nivel de práctica es excelente. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente. La encuesta de Atlas Intel que divulgó Semanas a 2030 encuestados, Random Digital Recruitment es el sistema, Atlas RDR, es decir, Internet en pocas palabras, 95% de confianza, 1 y 2 de junio, y establece para en números redondos que Del Espriella ganaría en una segunda vuelta 50-42, 50.3, 42.6 para ser exactos. Y luego, cuando proyecta ese gráfico de manera horizontal, ustedes pueden ver la evolución. El voto desde el amarillo, el rojo es el del candidato rival. Disculpen que no alcancé a ponerlo acá. ¿Tu proyección discrepa o coincide? Mire, mi proyección es de que Cepeda de alguna forma va a terminar con 45 y Abelardo con 55. Va a haber unos 10 puntos de diferencia y esto significa, Carlos, ¿cómo lo calculamos? Porque con encuestas y con análisis internos, quiero decirles que en 6 meses, entre noviembre y mayo, Cepeda pasó de 38 a 40%, es decir, aumentó 2 puntos. Abelardo de la Espriella, cuando empieza su elección en noviembre del 2025, tiene 18 puntos y termina con 43. Eso significa 25 puntos más. Impresionante crecimiento. Es impresionante. Gracias, Eduardo Reynoso, por ayudarnos a entender, valorar y no temer el fenómeno de la Espriella y examinar una serie de características de esa campaña, del electorado actual ahora en Colombia, de la tendencia que estima Eduardo Reynoso esto representa en varios países de Latinoamérica, de cómo esto a la vez explica muchos de los fenómenos que se dan en el Ecuador y cómo podemos seguir afirmando lo que está bien aquí versus la única opción que aparece como alternativa, que es lo que ha sido peor. Lo que está bien, repito, ojalá pase a ser muy bien, a largo plazo tiene que ser mejor, versus lo que ya está probado que ha sido peor. Y cómo estos últimos encubren lo que fueron, mientras los primeros no potencian en toda su magnitud lo que son. Cuidado, nos viene la sorpresa en las elecciones de noviembre, si algunas falencias o carencias están advertidas a tiempo. El espejo de las elecciones en Colombia es terriblemente útil para contemplarse en él. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Corporación Guayaquil, con el respaldo de Mundo Ambienza, construyen la nueva ciudad. Porque las ciudades no se heredan, se crean y se construyen. Ambienza construye la nueva ciudad.